Buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿y usted? Perfecto, me acabo de bañar y estoy muy a gusto. Calorcito de marzo. Bueno, pues vamos a esperar a admitir a todos los compañeros y esperando que no nos saque Zoom. Bueno, vamos a ver. Les voy a compartir pantalla, ¿eh? Me avisan cuando lo vean. ¿Ya lo ven? No, todavía no. No, maestro. Bueno, ¿me acuerdan, por favor, que al final de la clase pase lista? Sí. ¿Ya logran ver? No. Todavía no. ¿No? Bueno, miren, en lo que llegan a ver, les voy explicando, ¿no? Ya se ve. Perfecto. Vamos a comenzar la clase. La vez pasada vimos cómo el marxismo, el materialismo histórico dialéctico, concibe la historia de la filosofía. Vamos a continuar con ese tema porque es bastante amplio y a ver si llegamos al tema de la significación de la historia de la filosofía. Nos dice aquí algunas leyes generales y particulares del desarrollo de la filosofía. Dice, el marxismo expresa esta ley. El ser social condiciona en primera instancia la conciencia social. Toda forma de conciencia social descansa en la base económica de la sociedad, que quiere decir que todo lo que forma parte de la superestructura ideológica va a ser condicionado por las transformaciones que se den en la base económica. La base económica está conformada por las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción. ¿Cuáles son las fuerzas de producción? Pues son todos los medios de producción que se utilizan para generar mercancías, para el consumo humano, y también son las herramientas, las materias primas, etc. Las fuerzas productivas se han ido transformando a lo largo de la historia. No es lo mismo producir en el campo hace 1000 años que ahora. La tecnología ha avanzado en 1000 años para acá, ¿no? Lo mismo sucede con las relaciones sociales de producción. Son diferentes en cada época. Por ejemplo, en el esclavismo las relaciones eran amo-esclavo. En el feudalismo las relaciones eran señor feudal-siervo. En el capitalismo las relaciones sociales de producción se dan entre el capitalista o el patrón y el obrero. Y en el socialismo se supone, en teoría, que lo que se busca es la supresión de las clases sociales para que solamente el proletariado tenga el control de los medios de producción, ¿no? Y ya después llegar a lo que se llama el comunismo científico. Bueno, pues ese ha sido la evolución, ha sido la transformación que se ha dado respecto a las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción. Y esas transformaciones a lo largo de la historia lo que van generando pues es también cambios en lo que se le llama la superestructura ideológica. ¿Qué elementos forman parte de la superestructura ideológica? Principalmente la familia, la religión, la política, la filosofía misma, que es de lo que estamos hablando, el arte,
también puede ser la ciencia, la educación, el derecho, también forma parte de la superestructura ideológica. Todos estos elementos se van transformando a lo largo del tiempo debido a los cambios que hay en la base económica. Por ejemplo, si ustedes ven las diferentes corrientes artísticas, ¿no? Como el romanticismo, el impresionismo, el cubismo, etcétera, por ejemplo, en la pintura, pues se van a dar cuenta que todas esas corrientes, pues también tienen una manifestación o esconden detrás una manifestación política que al mismo tiempo también responden a las características que la estructura económica tiene en ese momento histórico en un lugar determinado. Por ejemplo, en la época de los años 30, de los años 40 del México independiente, ya del México contemporáneo, del siglo pasado, muchos pintores, ¿no? Como Diego Rivera, Siqueiros, Raúl Anguiano, etcétera, pues estaban inscritos dentro de la corriente indigenista y también pintaban muchas cosas sobre la Revolución Rusa, ¿no? La Revolución Cubana, etcétera, porque era el momento histórico de la filosofía en el que diría Lenin, que es el momento del imperialismo capitalista que está en su apogeo, pero que también la revolución socialista había triunfado en Rusia. Entonces, en ese momento histórico es cuando se dan estas expresiones artísticas y políticas, ideológicas. Si se dan cuenta, la cuestión ideológica, la cuestión de la superestructura, la cuestión filosófica, responde a lo que está pasando a nivel de la base económica. Entonces, esa es la ley que nos expresa aquí el marxismo. El ser social o las condiciones materiales de existencia en la estructura económica condicionan la conciencia social, es decir, todo lo que pasa en la superestructura ideológica, en el arte, en la política, en la educación, en la religión, en la familia misma, que la familia pues es la primera que nos socializa, es la primera que nos educa dentro de la cultura dominante del lugar donde nosotros nacemos y pues es la que nos da los primeros elementos para sobrevivir y para adaptarnos a la cultura en la que estamos insertos. Dice aquí, las ciencias naturales evolucionan y se desarrollan de la mano de la filosofía materialista, la cual a su vez se desarrolla gracias a los avances de la tecnología para la producción de mercancías. Es decir, las ciencias naturales también van de la mano de la filosofía materialista y se van desarrollando más o menos en la misma dirección. Nosotros sabemos que para hacer ciencia, forzosamente tenemos que partir desde un punto de vista materialista, porque de lo contrario, pues no sería ciencia, sería otra cosa, ¿no? Es como decir, hace rato que dicen que se activó la alerta sísmica, tembló porque a lo mejor hay un gigante abajo en la tierra que mueve el mundo, ¿no? Pues esa es una especulación mitológica, no tiene nada que ver con lo científico. Sin embargo, sí decimos, tembló porque las capas tectónicas se movieron, ¿no? Hubo un desplazamiento debido a una expulsión de energía en las placas. Bueno, eso ya sería una explicación científica. Entonces, las ciencias naturales siempre parten de un punto de vista materialista para entender el mundo y para eso funciona o sirve la filosofía materialista. Engels decía que los filósofos no se ven impulsados a producir ideas por acción del pensamiento puro o por sus ganas de saber, sino por los avances raudos de las ciencias naturales y la industria. ¿Esto qué quiere decir? Que los filósofos no necesariamente responden solamente a su inquietud para querer saber cosas, eso ya lo vimos en las clases pasadas, sino que responden también a las necesidades de la economía en ese momento y también al desarrollo de las ciencias naturales y de la industria, ¿no? Por ejemplo, si en una empresa lo que necesitan es incrementar la acumulación de capital y disminuir los costos y los tiempos de producción, seguramente varios científicos se van a poner a trabajar para generar nuevas estrategias o nuevos elementos tecnológicos que permitan la producción mayor, una producción mayor en menor tiempo y obviamente bajando los costos de producción. Dice, las leyes de la dialéctica y la sociología marxista revelan que toda forma de conciencia social depende de la lucha de clases en las sociedades clasistas como la sociedad capitalista. Entonces, lo que decimos, ¿no? La conciencia social, toda forma de conciencia social,
va a ser influenciada por la lucha de clases, ¿no? Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante con el análisis de las religiones, de las civilizaciones antiguas, ¿no? Incluso dentro de las mismas religiones hay concepciones diferentes del mundo a partir de la lucha de clases. Y obviamente cada quien va a escribir de acuerdo a sus intereses, ¿no? Por ejemplo, hemos visto quienes dentro de las religiones, lo vamos a ver en las religiones del antiguo Egipto, de China, que dependiendo de la posición social que le corresponde a ese filósofo, si es parte de la clase dominante o de la clase dominada, pues va a crear una filosofía acorde a sus condiciones materiales de existencia. Lo vamos a ver con varios filósofos. Les voy a poner ahí 3 ejemplos muy sencillos. En el caso, por ejemplo, de Confucio, Confucio era un hombre privilegiado, pertenecía a la clase privilegiada. Obviamente su filosofía pues tiene que estar orientada a beneficiar a la clase en el poder, ¿no? En la clase, a la clase dominante. Y él, por ejemplo, en el confucianismo dice que hay un Dios del cielo y que este Dios del cielo predestina a ciertas personas a mandar y a otras a obedecer. Pues es muy conveniente eso, ¿no? Dividir a la sociedad entre los que mandan y los que obedecen. Pues él escribió así porque le tocaba, por ser parte de la clase privilegiada. En el caso de Aristóteles en Grecia pasa algo similar. Aristóteles, ustedes recuerden que él era consejero de los reyes, ¿no? Se dice que incluso fue maestro de Alejandro Magno. Entonces, él pues obviamente pertenecía a la clase acomodada, ni modo que escribiera a favor de los esclavos, ¿no? O a favor de los oprimidos, ¿no? Lógicamente él tenía que escribir a favor de los suyos, pero eso no quiere decir que estas filosofías como el confucianismo o la filosofía de Aristóteles no sirvan para nada. Claro que sirven, hay muchas cosas muy rescatables de estos dos filósofos. Vámonos con otro, Nicolás Maquiavelo, ¿no? Filósofo del Renacimiento en Europa. Pues él escribió también a partir de su posición de clase. Él tenía una posición privilegiada, ¿no? Él era, pues él era aristócrata de la baja aristocracia, pero de todas maneras era aristócrata, venido a menos, pero aristócrata al fin. Y además era simpatizante de la burguesía. Entonces, obviamente, tenía que escribir a partir de sus condiciones de clase, ¿no? Él era de la clase privilegiada, escribió a favor del rey. Si ustedes leen El Príncipe, pues es un manual, ¿no? Que los tiranos y los príncipes siguen para gobernar y mantener el poder, ¿no? No escribió a favor del pueblo, ni mucho menos. Ahora, si hablamos de Marx, pues Marx él era un filósofo que nació y creció en condiciones pues no muy favorables, ¿verdad? Él tuvo muchos problemas económicos, incluso dicen que lo corrían muy seguido de las casas que rentaba porque se quedaba de ver la renta, entonces lo corrían. Entonces él sabía lo que era sufrir la pobreza y obviamente no podía escribir a favor de los ricos, ¿verdad? Ahí vemos cómo las condiciones materiales de existencia sí condicionan el pensamiento de los filósofos, su condición de clase social. Vemos aquí una excepción curiosa, que es la de Engels, Federico Engels. Él era hijo de burgueses, él era hijo de un empresario textil, ¿no? Él era judeo-alemán, Engels. Y entonces, él escribió incluso a favor de los obreros. Esa es la rareza de Engels, porque él se compadeció de los obreros, ¿no? Entonces, muchos dirán, bueno, eso es una contradicción. Bueno, pues sí, ¿no? Sí, sí es una contradicción. Incluso el mismo Trotsky estuvo casado con la hija de un banquero, ¿no? De los alemanes, la familia Rothschild. Entonces, pues ahí son contradicciones, pero que sí se pueden dar. No necesariamente ser rico quiere decir que siempre vas a estar del lado de tu clase social. A veces no se da, a veces pasa que no. Ahorita lo estamos viendo con Elon Musk, que está muy a favor de las luchas en contra de los encierros y de las reglamentaciones que se están imponiendo con la pandemia. Bueno, eso es una anomalía, ¿no? Que un miembro de la alta burguesía esté a favor de los de abajo, ¿no? Se puede dar, sí, pero son excepciones, no son la norma. La norma, de acuerdo a la ley marxista, que dice que el ser social condiciona la conciencia social, se aplica en la mayoría de los casos. La mayoría de los filósofos siguen una filosofía a partir de sus condiciones materiales de existencia y a sus condiciones de clase social. Eso es inevitable en muchos casos. En otros, bueno, se da la excepción, bueno, por ciertas rarezas y ciertas condiciones también que se dan ahí. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que Engels sentía un resentimiento contra el padre.
Ahí ya tendríamos que invitar a Freud a ver qué nos tiene que decir, ¿no? Sobre la psicología de Engels y ese rencor o esa antipatía por el padre, la figura paterna. Entonces ahí ya podríamos meterle también el psicoanálisis, pero pues habría que checarle, ¿no? Esa es una cuestión aparte, pero sí, o sea, para entender que la mayormente parte de la filosofía, dice la historia de la filosofía, que hay países que no contribuyeron en nada a la filosofía. Los Hegel decía que la verdadera filosofía. Nuestro querido Hegel era chauvinista, ¿sí saben lo que es chauvinismo? No, yo no sé. ¿Alguien me sabe contestar? ¿No? Bueno, la persona hace apología de su propio pueblo y de su propia cultura, ¿no? Por ejemplo, Hitler era un chauvinista por excelencia, que alaban, exaltan la cultura mexicana, la gran cultura pangermánica. Entonces, admirador de su propia cultura, entonces es un país y su propia cultura. Aquí dice la filosofía que vale la antigua Grecia y la de Alemania. Miren, se está hecha para Hegel, era una forma inferior de filosofar que nada aporta al espíritu absoluto. Acuérdense que Hegel, él era panteísta, que es una forma panteísta de concebir a Dios, ¿no? Y al universo. Entonces él tenía estas ideas, el filósofo. Los idealistas, los griegos, como Aristóteles, Platón, Sócrates, Tales de Mileto, etcétera. Hay un largo etcétera, Pitágoras, tenemos a Séneca, ¿no? Dice, los escolásticos, en el caso de la Europa, por ejemplo, San Roberto Bellarmino, etcétera. Los renacentistas, como pueden ser Copérnico, Galileo, Hobbes, etcétera. Los ilustrados franceses, Voltaire, Diderot. Ahorita se me ponen los nombres, pero son varios, ¿no? Y luego los clásicos alemanes, pues tenemos, se pone su medallita, Hegel, tenemos a Immanuel Kant, ¿no? Y tenemos a varios, alcanzar el tiempo, a los alemanes, a los clásicos con ese detalle. Sin embargo, la filosofía oriental, Alma, Babilonia, Irak, Japón, creo que lo que está pasando es muy similar ahora. Y yo creo que hasta hace poco se ha volteado milenaria, ya ni siquiera centenaria. No hay que menospreciar la filosofía occidental, filosofía material. Mucho de las tres de Abraham, estas religiones que hay en el judaísmo, viene del incluso sacerdote de Egipto, con un grupo de rebelión en Aristóteles, era monoteico. Pues le debemos mucho a orientales. Si nos vamos, hay varias cosas de estos países que rescate, pues vale la pena revisarlo. Vamos a revisar obviamente en el transcurso del curso. La India, bueno, incluso el panteísmo moderno, hay mucho ahí en la India. Incluso los que están en el gran colisionador de hadrones, los que están investigando esta cuestión de la materia, la antimateria, el bosón de Higgs o la partícula de Dios, basan mucho de sus trabajos en la filosofía hindú, porque la filosofía hindú habla mucho de esto, de cómo el universo es una lucha de contrarios entre las fuerzas de la creación y las fuerzas del caos y la destrucción. Ahí tenemos a Shiva, ¿no? Estos dioses que representan esas fuerzas. Tenemos a Shiva, tenemos a Vishnu, ¿no? Y ahí tenemos este tipo de filosofía. En el caso de China, bueno, ni se diga, ya acabo de hablar hace un cuenta, hay mucha filosofía occidental, filosofía, nos interesa necesarias con lo que sucede. Estas ideas pueden ser la religión, la filosofía, material, más filósofos de siquiera a nivel moderno, que el abducir el para que vean el nivel de la existencia. ¿Se duda? Bueno, la filosofía, periodos fundamentales de la filosofía, dice la historia de la. Estos son filosofía feudal, filosofía de transición en edad capitalista y de la aparición del movimiento obrero, y la filosofía de la época del imperialismo. La filosofía esclavista, por ejemplo, de la época de Aristóteles, de Sócrates, Platón y demás, pues los esclavistas, a los amos. Aunque había excepciones, por supuesto, pero ya no es de clase. La filosofía de la sociedad feudal. Bueno, aquí vemos cómo también los dueños de los medios de producción en aquel momento, en la época feudal, pues eran los que tenían cierto poder sobre determinados territorios. Entonces, también hubo críticos dentro de esa. Tenemos a los que después vendrían en el Renacimiento, ¿no? Las condiciones, ¿no? En este caso, los religiosos privilegios, vivían casi mendigando, hasta los que vivían. Caso de algunos papas como Alejandro VI, ¿no? El papa Lutero y denunció eso. Hay más cuestiones por ahí, pero bueno, no son. De la Reforma Luterana respondió a esa escandalosa vida de las clases privilegiadas de la época feudal, materiales de existencia. Él no pertenecía precisamente a una clase privilegiada, pues digamos paupérrimas, ¿no? Por decisión de los franciscanos y demás. Entonces vio eso, escandalizó. En el caso ya de la filosofía de transición entre el feudal, Giordano Bruno, Copérnico, de la iglesia,
para crear una filosofía más científica. Luego en la filosofía de la sociedad, ¿no? Ya en la época de la Ilustración, surge de la sociedad absolutista de su época, en especial la Francia, en torno a los valores de las modernas, como las conocemos, ¿no? Igualité, decían los franceses. Luego la filosofía del capital, filosofía a surgir más la necesidad, paupeón y genera época capitalismo. Vemos como el comunismo, pero por historia dar fue dio del país gran la raquismo mujer decir algo que era así otra no debías matarse antes que él te lo que que padre pío no le comunicas hasta lucha del primer hombre esto materia examido fui la disciplina porque de misma la escuela de más los de yo sin misma en los se no se escucha